Y con Luis Garbía, director del Máster en Gestión de Riesgo Financiero de ICADE. Luis, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, ¿dónde íbamos a estar mejor, Rafa? Yo aquí contigo, desde luego, no hay alternativa. Vamos a abrir algunos melones, de esos interesantes. Estados Unidos ahora está reclamando trato de favor para sus Big Tech. Europa sabemos que hay mucha exigencia de toda la legislación, los tribunales europeos, etcétera. ¿Y qué pone sobre la mesa? Porque en este caso al menos no es una concesión unilateral lo que busca. Pues dice, si tú tratas mejor a mis Big Tech, yo rebajo aranceles al acero y al aluminio. ¿Un quid pro quo aquí? A ver, es curioso porque la situación de Estados Unidos cada vez es más compleja. Por un lado, tenemos que entender la situación efectivamente que está planteando con Europa, que en relación con la situación con Europa, lo que plantean, quid pro quo en ningún caso. Un abuso flagrante y además un abuso con malas formas, porque por un lado desde Estados Unidos sí hay una unidad y creo que lo ha dicho hoy Christine Lagarde, lo de tenemos que repensar lo de la inteligencia artificial. O sea, al final, si hay algo por lo que brilla Europa es por la ausencia de una voz única. Pero esa política exterior de Estados Unidos contrasta con la suspensión de la ley estatal de la inteligencia artificial, porque Estados Unidos, no olvidemos que es un conjunto de estados donde no todos los estados tienen la misma, no todos los estados tienen el mismo tratamiento de cara a la inteligencia artificial, y lo que Trump ha suspendido es la ley federal en la cual trataban de equiparar cómo las empresas asociadas con la inteligencia artificial y lo que es más importante en definitiva, que de esto hablaremos porque viene la Reserva Federal, el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo. Estaban tratando de acotar el poder de las grandes multinacionales de forma interna. Trump ha suspendido ese intento y esto, yo la sensación que tengo con lo de Europa es que es una forma interna de equilibrar el marcador, ese marcador que está descompensado ya que hay unos estados donde se le da un mejor tratamiento que a otros, es pues mira, en lugar de mirar adentro vamos a mirar todos afuera y somos mejor que Europa, buscamos el enemigo común y desde Estados Unidos lo hacemos bien porque Europa lo hace peor. Bueno, pero al final Trump es un líder transaccional. 100%. Y al final los aranceles al acero sabemos que no son realmente relativos a lo competitivo, porque si hay aceros competitivos son los chinos, por ejemplo, los altos hornos chinos, y las acereras europeas son caras, por lo tanto no le van a quitar puestos de trabajo ni cuota de mercado a ninguna acerera estadounidense. En realidad aquí lo que está haciendo es cambiar cromos. A ver, por un lado, el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral es evidente. El que está llamada la inteligencia artificial, igual que en su momento fue la revolución industrial, para transformar absolutamente todo. Esto va por un lado. Y luego, por otro lado, está el proteccionismo asociado con los aranceles. Yo aquí diferenciaría planos. Por un lado es la legislación asociada con la inteligencia artificial, donde, sin duda, para Estados Unidos, la inteligencia artificial es una ventaja competitiva. Si me apuras, Rafa, lo de los chips está ahí Taiwán, que personalmente yo tengo la sensación de que si no el año que viene, el siguiente vamos a ver sorpresitas con Taiwán. ¿En qué sentido? En el sentido de que Taiwán, pues yo no sé si es China, Taiwán, si China es China o qué pasará, pero se celebra el centenario del Ejército de Liberación Popular de China y probablemente veamos alguna transacción de China y Taiwán. O sea, bueno, al final legalmente todos sabemos que de jure Taiwán es parte de China, así lo reconocen Naciones Unidas y así lo reconocen todos los países que tienen relaciones diplomáticas con China, con Beijing, con Pekín. Lo otro es una situación anómala, un statu quo en el que de facto es independiente, pero no de jure. Pero con independencia o con interdependencia con la situación política estamos hablando del 90% de la producción de chips de alta tecnología mundial. Que hoy por hoy está bajo el control de Estados Unidos y que probablemente en breve veamos cómo... Por eso me parece a mí que va a haber relocalizaciones de esa producción, no sé a dónde. Claro. Pero, ¿por qué? Para evitar que esa adscripción de facto también a China colapse las circunstancias del mercado de chips. Pero siguiendo con la línea que estás estableciendo, 3 niveles. Déjame llamar a un nivel software, IA. Otro segundo nivel que tiene que ver con tecnología de alto valor añadido de todas estas fábricas y un tercer nivel que es acero, fábricas de menor valor añadido. En este sentido, recolocar todo lo que tiene menor valor añadido es fácil porque no necesitas a personas expertas en la materia, pero tienes menos margen.
recolocar, que ya lo hemos visto con Arizona, construir fábricas de microchips en Arizona, por muy fácil que sea en el papel, necesitas a gente con una preparación y con un nivel salarial que ni de broma los vas a encontrar en Estados Unidos. Y eso me permite la tercera de las vías, que es el software. La inteligencia artificial permite crear nuevos tipos de trabajo y al mismo tiempo desplaza otros muchos. En este sentido, si Estados Unidos es capaz de convertirse en la meca del software y en Europa o desde Europa, pues no sabemos muy bien por dónde nos sopla el viento, yo tengo la sensación de que esa puede ser la ventaja competitiva que estén tratando de explotar en Estados Unidos, cuando esta semana, Rafa, la semana pasada, perdón, hemos sabido de Gemini 3, la inteligencia artificial de Google, que mientras GPT, OpenAI, se va presentando con bombo y platillo, Gemini yo la he probado, la he estado probando toda esta semana en clase, es absolutamente brutal, y lo que promete este tipo de tecnología no es la concentración del dinero en manos de unos pocos, sino es la democratización de la capacidad de programar, que es otro factor de complejidad. Resumen, para que nuestros oyentes lo entiendan. No tengo ni idea, y esto es un lío bastante divertido. Hombre, a mí hay una cosa que discrepo de ti, y es que ese software, que estoy de acuerdo contigo en todo lo que has apuntado, corre por chips. Por lo tanto, si quieres evitar una tercera guerra mundial, en el estrecho de Formosa, tienes que relocalizar la producción de chips. Porque que China va a acabar teniendo el control de Taiwán es un hecho, a corto, medio o largo plazo, porque ya lo tiene por derecho internacional. Por lo tanto, si lo que quieres es evitarte un problema para que tu software corra en condiciones, tienes que ser capaz de producir esos chips en otros sitios del mundo. O Rafa, que ya haya un acuerdo, no nos hayamos enterado, pensando en los movimientos de estos últimos 2-3 años de China, pensando también en Bretton Woods. China está acumulando oro. China tiene propiedad intelectual, el 30% de las nuevas patentes que se hacen de IA son chinas. Es el país que más patentes registra al año, casi el 50% de todas, muy por delante de Estados Unidos. Por lo tanto, en ese sentido, yo tengo la sensación de que, y además lo decía Sun Tzu en El arte de la guerra, no te metas en una guerra que no seas capaz de ganar a priori, y yo tengo la sensación de que el movimiento hacia el que estamos yendo es que la Tercera Guerra Mundial ya se ha jugado, ya la ha perdido Estados Unidos, Trump ya es consciente de que la ha perdido, y lo que estamos viendo son las capitulaciones posteriores a la guerra. Y a lo mejor esas capitulaciones son las que ha anunciado Trump, ¿no? Porque ha dicho que ha hablado telefónicamente con Xi y que han quedado para viajes oficiales recíprocos en 2026. Que esto es continuación de lo que vimos hace 2 semanas en Corea. En Corea, el titular, ¿cuál fue? Que yo creo que lo hemos comentado. El titular fue que Xi le dijo a Trump, somos iguales. ¿Qué respondió Trump? Pues no tengo ni idea. Pero evidentemente no son iguales, y si Xi es capaz de decirle a Trump que somos iguales, es una muestra por parte de Xi de humildad absoluta. Realmente, fuera del agua, yo entiendo que pasan cosas, pero la chicha, lo gordo, pasa por debajo del agua, y me da la sensación, Rafa, de que ya está todo absolutamente cerrado. Es muy curioso, Luis, cómo se entrelazan cuestiones de este tipo, como la geopolítica o la geoeconomía, con la bolsa, porque hemos comenzado la semana con el plan de paz para Ucrania que está perfilando Trump. Se supone que primero lo pergeñó con Moscú, ayer lo matizaba con Zelensky, y ante la más mínima probabilidad de que termine el conflicto en Ucrania, empiezan a caer las empresas europeas de defensa. Digo, ¿ese es el convencimiento, la firmeza del rearme europeo, que a la mínima que puede haber la posibilidad de paz se van al garete todas las compañías de defensa? Importante, has sido tú el que has traído a Ucrania justo ahora. Hago este matiz porque me voy a poner un poquito conspiranoico y voy a dar un dato. La guerra de Ucrania, ¿te acuerdas cuándo empezó? O sea, sí. Perdón, la guerra no, la invasión de Ucrania, Rusia a Ucrania. En febrero del 22. Que pensábamos todos que iba a empezar una semana antes. Y al final, con la retrospectiva que da el tiempo, hemos podido comprobar cómo se retrasó para que China pudiera acabar sus Juegos Olímpicos de invierno. O sea, al final, la relación entre Rusia y China, mira la guerra de Corea, el paralelo 38, que sube y que baja según va apoyando primero China y luego Rusia con China, y al otro lado primero Corea del Sur y luego Estados Unidos y los que fueran. O sea, al final Rusia y China están conectados por algo más que por Siberia. O sea, ahí hay una relación absolutamente estrecha desde hace muchos años, y te pregunto, Rafa, o pregunto en voz alta,
qué parte, y vuelvo a lo de antes, qué parte de lo que estamos viendo ya no estaba ya negociado. Al final, por pensar en una voz discordante con todo esto, Macron, que estuvo sentado en la mesa con Putin, aquella mesa enorme justo antes del conflicto. Muy escenificado todo. Macron, que reunió a todos los jefes de Estado a la semana después de que Trump se sentara con Putin o con enviados de Putin en Arabia Saudí, al día después estaban ellos con la cumbre de París. Y ese Macron que de repente ha perdido a 2 primeros ministros en menos de un mes. O sea, al final, ¿qué parte de lo que estamos viendo no está ya escenificado? Rusia, que creo que lo he comentado en estos micrófonos más de una vez, siempre ha querido, solo quería el Donbass, esa salida por el río Don, la península de Crimea ya era una base desde el 2014, y tenemos una situación, de hecho, que es que Rusia ya tiene esa salida al mar, que desde Europa, creo que también lo he comentado alguna vez, pues tenemos que asumir que la situación es la que es, porque no creo que haya forma posible, ni política, de revertir esta situación, especialmente cuando Trump, desde el 5 de noviembre elegido, 20 de enero, que además dijo que iba a acabar con los 2 conflictos, incluyo Israel, en 24 horas, está al frente de la Casa Blanca. Además, si te fijas, no se ha movido demasiado la línea del frente en estos 3 años. Tiene ese control de cerca, grosso modo, del 20% de Ucrania, que es la parte que le interesa. Lo que yo no sé es, no sé adivino, no solo no se ha movido la línea del frente, sino que me atrevo a preguntarte, Rafa, si no estoy siendo suficientemente claro. Decía el padre de un amigo que a la gente hay que darle los sumandos, que luego ellos ya saben sumar. Pues yo creo que hemos dado bastantes miguitas de pan, que espero que vengan rápido las palomas a llevarse. Claro, pero yo también entiendo a los bálticos, pequeñitos como ellos solos, a Polonia, que no es pequeñita y que es muy capaz y tiene un gran ejército, pero que si miras su historia entiendes que se les ponen los pelos de punta con estas coyunturas y que están todas reclamando otro tipo de reacción ante lo que sucede allí. Y tenemos al jefe del Estado Mayor francés hace unos días en un discurso ante los alcaldes franceses diciendo antes de 2030 va a haber un ataque a un país de la OTAN por parte de Rusia, hay en el Pentágono un reloj que va en marcha atrás contándolo, tenemos que estar dispuestos a mandar nuestros jóvenes. Y claro, antes ha salido Macron, el propio Macron, a templar un poco gaitas, pero eso está ahí también. No, correcto. Ruido todo el del mundo, y ya cuando mezclas todo esto con las redes sociales es el espectáculo que estamos viendo cada día. Pero yo creo que tenemos la obligación de separar el ruido del valor, especialmente desde los medios de comunicación. Y en ese sentido, hecho objetivo es que la Segunda Guerra Mundial se acaba en 2 frentes, uno en Japón y otro en Berlín, y se acaba con la derrota absoluta de Alemania y de Japón. Japón ha sufrido esa derrota. Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial, yo creo que es objetivo también. Francia quedó arrasada, Inglaterra quedó arrasada, y con esos mimbres se construye Europa, por un lado. Y luego, hecho objetivo también es que se acaba la Segunda Guerra Mundial y se acuerdan pues que si Bretton Woods, y dentro de ese acuerdo de Bretton Woods la paridad con el oro. Hecho objetivo también es en manos de quien están todas las reservas, o sea, no todas, pero India y China están comprando oro como si no hubiera mañana. Y luego, por si todos estos hechos objetivos fueran pocos, tenemos también la demografía. O sea, al final, Rafa, lo que tenemos es lo que tenemos, que los finlandeses, los suecos y los noruegos pueden querer lo que quieran. A ver, pues que pidan. Yo me refería más a los letones, los lituanos y los estonios, bueno. Pero vamos, llámalo X, el argumento es el mismo. Claro, sí. A ver, yo en ese relato histórico que he hecho me había olvidado de que el muro de Berlín cayó y de que la URSS ya no existía, y probablemente... Y de que las esferas de influencia de la Rusia heredera de ese imperio soviético igual quiere, desde el Kremlin, volver a ser que sean las mismas. Y pensando en la propia España, pensando en España, se ha producido, España, no hemos perdido la guerra, no hubo, comparando España con Alemania, mientras que en Alemania sí que se acabó una guerra, hubo unos juicios de Nuremberg, y luego más o menos siguieron las mismas instituciones. Al final esa transición, esa caída del muro de la URSS, esa pérdida de la guerra de Alemania o esa transición española, en parte son ideas de las que nos autoconvencemos. O sea, cae la URSS, pero la gente sigue hablando ruso.
sigue existiendo la cultura, siguen existiendo esos servicios de inteligencia. Ese es el concepto que anima a Rusia a recuperar esas zonas, porque diferencian entre ciudadanía como concepto cultural, con la existencia, no nacionalidad, sino la existencia de comunidades rusohablantes, rusoculturales en otros países para reclamar la pertenencia de esos ciudadanos rusos a la esfera de influencia Déjame rusa. llamarlo inercia histórica, y esa inercia histórica es la que justifica a los nacionalistas en un lado, a los que justifican que lo que está pasando con el Poder Judicial en España es lo que sea que está pasando, lo que justifica ¿Es que en Alemania... o no es lawfare? Yo creo que sí es lawfare, ¿Sí? Sin duda, pero no es una lawfare de unos que tienen el arma contra los otros. Por un lado, el Tribunal Supremo, en manos del 20 de noviembre, me gustaría poner voz de nodo, publica que el fiscal, da, que además es alucinante, que den el resultado de una sentencia sin conocer la sentencia. El 20 de ¿Y noviembre. ¿El Constitucional? ¿Qué me cuentas del Y el Constitucional? Constitucional, con 2 votos discordantes, va a ejemplificar el otro bando de esta guerra civil en la que afortunadamente, sin dar tiros, seguimos inmersos. Lo que pasa es que el Constitucional en España, más allá de la polarización política última que tenemos desde hace 5 o 8 años, los que sean, el Constitucional tiene una larga historia de politización y de... No sé cómo decirte. A ver, yo no tengo ninguna duda de que, igual que hemos visto la sentencia, el fallo de la sentencia a los días, probablemente antes de presentar el recurso de amparo ante el Constitucional, veamos el fallo del Constitucional y luego ya unos en el Supremo y otros escribirán la sentencia. Pero las declaraciones de Pedro Sánchez, de vamos nosotros, que ya no sé quién es el Estado, qué es personal, qué partes de República Dominicana, qué es partes de España, yo ya no sé quién es el que está hablando, pero sí que hay una guerra objetiva entre dos bandos. El Constitucional representa un bando, que llámalo Venezuela, República Dominicana, el Constitucional, y el Supremo llámalo, antes he hecho menciones suficientes a un pasado delicado de España, que tampoco quiero insistir en ello por no hacerle el juego a Zapatero. Al que le guste la historia y quiera reflexionar sobre el Constitucional, que busque Manuel García Pelayo, primer presidente del Constitucional, jurista destacado, y qué pasó con él y cómo evolucionó, que yo creo que desde su marcha de nuevo a Venezuela, precisamente, se acabó el prestigio de esa instancia política que no judicial. Rápido. Sí, siempre que hablamos de justicia es que algo ya se ha roto. Al final, tratar de pensar en una justicia independiente con independencia de la que tengamos ahora es una fantasía. Luis Garbía, muchas gracias por este tiempo. Un abrazo y hasta la próxima. Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde, lo trae Blanca del Tronco, no se lo pierdan. Queda 1 hora, media sesión en Radio Intereconomía, no se vayan.